esté acá enfrente y de repente que ustedes son estudiantes, ¿verdad? Esto es una cuestión de generaciones nada más. Entonces, lo que voy a tratar es de darles un pantallazo, un panorama bastante resumido de lo que es pancreatitis. Cuando yo fui estudiante, la pancreatitis era todo un conflicto. Congreso en lo que uno iba era conflicto. Hoy en día, cuando vayan viendo, todo es consenso y está bastante estructurado. Y prácticamente los conflictos en pancreatitis se ven solamente en las complicaciones o en las formas graves. En el 95% de los casos está bien estructurado, los conocimientos y la conducta está bien estructurada, entonces no hay mucho que discutir como cuando yo era estudiante. Ha evolucionado, no le voy a decir en qué año fue eso, pero ha evolucionado. Y entonces vamos a ir hablando en forma criteriosa, en base a conceptos bien establecidos, ya en base a guías o guidelines, como le dicen los americanos. Y también hoy en día hay gente que se dedica exclusivamente al páncreas, en que se han reunido y han establecido terminologías y conductas bien apropiadas. Bueno, la definición. Como siempre decía el doctor Espínola, que la pancreatitis es la inflamación aguda del páncreas. Él con eso vos le decía y ya estaba resumido, ¿verdad? Pero realmente, eso realmente es la definición y hay que tener en cuenta que puede haber alteraciones regionales de los tejidos y también puede haber un gran compromiso sistémico. Por eso la pancreatitis aguda es un desafío muchas veces cuando uno tiene que manejar la pancreatitis en forma global, ¿sí? Si voy hablando mucho y de repente tiene alguna pregunta, me pueden interrumpir, ¿sí? Por suerte, generalmente es leve y eso es autolimitado. ¿Qué significa eso? Que en gran parte son leves y esas leves le dejas evolucionar con ciertas medidas básicas y el paciente mejora automáticamente. Pero hay un 20 a 30% que hoy en día inclusive ha disminuido a un 10% de los cuadros graves. Y cuando entramos en los casos graves donde tenemos una respuesta inflamatoria sistémica y fallas multiorgánicas, allí entra el desafío para el equipo médico que maneja la pancreatitis, porque esto es un manejo multidisciplinario y no solamente el cirujano. Generalmente, por la frecuencia en el Paraguay de pancreatitis aguda biliares, es más manejado por cirujanos, pero en otros países la etiopatogenia es de otro factor. Y generalmente, como yo siempre digo, la pancreatitis en la primera semana es del clínico y a partir de la segunda semana entra en manos del cirujano. Pero tiene que ser un manejo multidisciplinario. Y cuando hablamos de fallas multiorgánicas o pancreatitis agudas graves, generalmente el médico de cabecera es el terapista. Estas son las causas que pueden ocasionar una pancreatitis. Están las mecánicas, las tóxico-metabólicas y algunas que son misceláneas u otras, ¿verdad? La más frecuente en el Paraguay son las de origen biliar. Acá vemos en negrita son las causas más frecuentes de pancreatitis a nivel mundial. Pero en el Paraguay la causa principal es por la litiasis biliar o litiasis vesicular. Hoy en día en el Paraguay ha aumentado muchísimo la pancreatitis post-colangiografía retrógrada endoscópica. ¿Por qué eso? Porque también ha aumentado el nivel de realización de colangiografía retrógrada endoscópica y por ende aumentó la frecuencia de origen endoscópicas.
También existe la disfunción del esfínter de Oddi, páncreas diviso, postraumáticas, posquirúrgicas. Eso en cuanto a obstrucciones mecánicas. En cuanto a lo que es tóxico-metabólicas, la alcoholemia es lo más frecuente en países nórdicos y en el hemisferio norte es el alcohol el factor más frecuente de ocasionar pancreatitis. Y también está la hiperlipidemia o hiperlipemia. En algunos casos, pacientes con hipercalcemia, órgano fosforado, insuficiencia renal y algunos fármacos que pueden ocasionar. Y los otros que son más raros, ¿verdad? Que son las idiopáticas, que después de haber estudiado todas las probables o buscado todas las probables causas, no se encuentra ninguna causa específica que origina la pancreatitis. Existen autoinmunes por fibrosis quística, infecciosa, posterior a trasplantes, y en los maratonistas que se ha visto que es una cuestión más fisiológica que otra cosa. Lo que se presume es, en cuanto a la litiasis vesicular, es la migración de cálculos vesiculares desde la vesícula a la vía biliar principal. Esta migración viene y en la zona de la unión del conducto pancreático con la vía biliar produce una obstrucción transitoria, y otra obstrucción transitoria hace que quede obstruido tanto la vía biliar principal como el conducto pancreático. Y al estar bloqueado el conducto pancreático, se activan las enzimas dentro del páncreas y comienza la inflamación del páncreas. Entonces, como estamos mirando en este gráfico, se obstruye este flujo normal del conducto pancreático y hace que estas enzimas proteolíticas se activen dentro del páncreas y comience la inflamación de la glándula pancreática, que puede ser con o sin necrosis. En la alcoholemia estamos viendo de una ingesta de mayores de 90 gramos día, por eso estamos hablando generalmente en el hemisferio norte, porque están acostumbrados a bebidas destiladas con alto porcentaje de alcohol. Lo que produce es una contracción anómala del esfínter de Oddi y produce un mecanismo parecido. Al estar contraído en forma persistente y sostenida, produce una obstrucción tanto de la vía biliar principal como del conducto pancreático, ocasionando una disfunción de ambos conductos y desencadenando la pancreatitis aguda. Y la pancreatitis aguda post-endoscopía o post-CEPRE es la presencia de un nuevo dolor abdominal con elevación de las enzimas pancreáticas en un paciente que por lo menos esté 24 horas hospitalizado en el centro asistencial, y donde se solicita las enzimas pancreáticas 24 horas después del procedimiento. El concepto de que se solicita enzimas pancreáticas para descartar o confirmar pancreatitis aguda post-CEPRE a las 6 o 12 horas, eso no existe en ningún protocolo. Está mal ese concepto del manejo de solicitar en ese lapso de horas. Tiene que ser 24 horas después del procedimiento. Factores de riesgo para la presencia de pancreatitis aguda post-CEPRE relacionado al paciente: disfunción del esfínter de Oddi, pacientes mayores a 50 años, si se realiza la endoscopía en pacientes con bilirrubina ya normal, pacientes con páncreas divisum, historia previa de pancreatitis y pacientes del sexo femenino. Y también están los relacionados a la endoscopía misma, que es el precorte de la papila o papilotomía, esfinterotomía pancreática, colocación de stent biliares, inyecciones múltiples de contraste, dilatación con balón y procedimiento mayor a 30 minutos. Hay veces que, por más que teóricamente la endoscopía sea perfecta, el factor relacionado al paciente hace desencadenar la pancreatitis aguda post-CEPRE. En cuanto a anatomía patológica, tenemos dos tipos fundamentales: la edematosa intersticial y la pancreatitis aguda necrohemorrágica o necrótica. Vamos a ir desarrollando eso de a poco.
Esto no implica gravedad. ¿Por qué? Porque hay veces que encontramos pacientes con pancreatitis con necrosis clínicamente estables y con buena perspectiva. Y muchas veces tenemos pacientes sin necrosis edematosa y clínicamente con manejo en la terapia. Muchas veces la pancreatitis hablamos como un desafío, pero tiene una solución. Y la solución es la palabra páncreas. Esto es un acrónimo de un grupo hindú que ha utilizado la palabra páncreas para el manejo de la pancreatitis aguda. Entonces, teniendo la palabra páncreas, tenemos la solución: perfusión, analgesia, nutrición, la clínica misma del paciente y la evolución, la parte de radiología, RCP o endoscopía, en este caso, antibióticos y SD surgery, que es de cirugía. Entonces, a través de este acrónimo de un grupo hindú que ha presentado y ha publicado este trabajo, hoy en día es mucho más fácil el manejo global y holístico de la pancreatitis aguda. Vamos a ir desarrollando eso, no en este orden de páncreas. Vamos a ir desarrollando primero la parte clínica, radiológica y después vamos a ir desarrollando la parte del P, A y N. Y por último, la E, la A y la S. En cuanto al diagnóstico, acá vemos, esta es una publicación que es, como digo, un working group, o sea, un grupo de trabajo en la cual por primera vez en la historia prácticamente se han trabajado juntos los americanos, que es de la APA, y la International, que es lo europeo principalmente, ¿verdad? También están los de Oceanía, ¿verdad? International Association of Pancreas y American Pancreas Association. Entonces, es la primera vez que un grupo de trabajo grande se unieron e hicieron una guía basada en evidencia para el manejo de la pancreatitis aguda. Y en esa guía que publicaron en el año 2013, por eso le dije que hoy en día está bastante bien estructurado, encontramos que el diagnóstico de pancreatitis aguda se hace teniendo dos de estos tres criterios. Primero, la clínica, si tenemos el dolor en barra, generalmente en epigastrio, que irradia a ambos hipocondrios y a región interescapular, que puede estar acompañado de grados variables de vómitos, que generalmente es lo que más se acompaña. Por algo se le denomina la gran vomitadora, náusea, hilos y fiebre. Los pacientes de pancreatitis producen generalmente hilos paralíticos, entonces es un síntoma que puede aparecer hasta el 30% de los casos. Marcadores enzimáticos, o sea, laboratorio, la amilasa y la lipasa por lo menos 3 veces el valor normal. Esto se ha consensuado porque anteriormente decíamos amilasa 3 veces, lipasa 2 veces, pero se ha consensuado que tiene que ser 3 veces el valor normal de ambas enzimas o marcadores del perfil pancreático. Imágenes, hallazgo característico de pancreatitis aguda en ecografía, tomografía o resonancia. Generalmente con un buen ecografista ya se observan imágenes sugerentes de pancreatitis aguda. Y en casos de dudas diagnósticas se utilizan la tomografía o eventualmente la resonancia magnética en pacientes que no pueden realizarse la tomografía, como son por ejemplo los pacientes renales o en una embarazada. En esos casos se utiliza la resonancia magnética. Las características clínicas del dolor abdominal generalmente asociado a ingesta alimentaria, inicio brusco, transfixiante en epigastrio que irradia ambos hipocondrios y que también irradia a región interescapular, preferentemente del lado izquierdo, ¿sí? En la región dorso-lumbar izquierda, lo que se denomina dolor en barra. Y el paciente muchas veces presenta un intenso dolor que no le importa nada, que solamente quiere que se le calme el dolor.
¿Por qué? Porque es como un cinturón que le va apretando en esa zona. Náuseas y vómito, como le dije, es el gran vomitador en las patologías abdominales. Hilos, como le dije, pues, genera un hilos paralítico que en ocasiones se observa como el signo del asa centinela en algunas radiografías. Fiebre, rarísimo, rarísimo, pero principalmente es dolor con náusea y vómitos y en algunos casos el hilos. ¿Qué se examina al paciente? Estamos hablando de clínica en forma general, ¿sí? Se examina la facies, que generalmente es sufriente y dolorosa, palidez cianótica de mejillas y labios, y en algunos casos cuando hay obstrucción de las vías biliares principales asociadas, una coloración amarillenta de piel y mucosa. Generalmente el paciente adopta una posición maometana, o sea, como acucurrado, o sea, arrodillado, que trata de atajar el dolor poniendo la mano en la región del epigastrio y la única cosa es, como le dije, quiere que se le calme el dolor. A la inspección se suele ver distensión abdominal por el hilo, respiración superficial. Esto generalmente abdomen quieto son pacientes graves. Y estos son dos signos que se ven cuando hay ya un compromiso del retroperitoneo, que es el signo de Gray-Turner que se ve en los flancos y el signo de Cullen que se ve equimosis periumbilical. La presencia de estos signos es prácticamente ominoso, significa gravedad. Van a ver, probablemente no vean en su vida estos signos, porque hoy en día ha cambiado mucho la evolución, la tecnología, la tecnomedicina, entonces los diagnósticos son más precoces. Yo particularmente he visto una vez un signo de Gray-Turner y una vez, nada más, ¿verdad? Esto prácticamente ya queda más bien en los libros. Probablemente se pueda ver, pero con los manejos actuales ha evolucionado bastante. Estas son maniobras que muchas veces es muy de semiología, pero se podría evaluar. Lo que es importante tener en cuenta dónde está el páncreas. El páncreas está a nivel umbilical, prácticamente un poquito supraumbilical, la cabeza del páncreas, y en dirección al reborde costal izquierdo. Esa es la zona dolorosa del páncreas. Entonces, eso hay que tener en cuenta y generalmente cuando se palpa una pancreatitis puede encontrarse como un empastamiento en esta zona del epigastrio. El signo de Mayer-Rokson, que es lo que muchas veces el Mayer-Rokson-Ruser, es colocar la mano derecha en la pared costal posterior, es como empujar la fosa lumbar o la pared costal posterior hacia adelante y buscar un punto entre el ombligo, el reborde costal, a nivel de línea axilar media, según esos puntos, y en la mitad más o menos es el punto doloroso del signo Mayer-Rokson-Ruser. ¿Se puede hacer fácilmente? Sí, se puede hacer fácilmente. Y general, si se sabe hacer y se llega a realizar, es un punto generalmente doloroso en las fases agudas. Esto también muchas veces se observa, como hablamos de que produce hilos paralíticos, las asas están dilatadas y muchas veces las asas delgadas se introducen entre el diafragma y el hígado. Y cuando se realiza la radiografía, da la impresión de ser un neumoperitoneo y muchas veces pensamos en perforación de vísceras huecas. Pero lo que realmente hay es una distensión de asas delgadas que se introducen en este espacio y genera esta falsa imagen de neumoperitoneo que se conoce como signo de Chilaiditi. Hay que tener en cuenta siempre este signo porque, como le dije, la pancreatitis puede producir hilos paralíticos. Doctor, Sí, tengo una escucho. consulta. Yo había leído algo de que
Lo que el signo Mayer-Robson era algo de que era una inflamación a nivel del cuerpo y el de Russell a nivel de la cola. Y yo no sé si eso es correcto o ya no se utiliza así, o cómo sería. No, no, realmente son signos que se utilizan dentro de la semiología nomás, ¿verdad? Porque prácticamente es lo mismo. Ahora, la diferencia de uno y otro es colocar la mano detrás, ¿verdad? No, la ubicación, eso es muy teórico, pero el punto de palpación es lo mismo. Solamente la diferencia que uno se aprieta acá como mira, en esta zona de la parte posterior, ¿sí? Que el mayor Roxon Ruser. Y el mayor Roxon, estamos aquí prácticamente el mismo punto, solamente que uno de hacia atrás y otro hacia adelante, pero es para decir que esto es cuerpo y esto es cola es muy difícil. Está bien, doctor, gracias. Bueno, en cuanto a lo que es eh, análisis laboratorial, tenemos dos enzimas pancreáticas que se pueden dosar y les pongo justamente a colación este gráfico, la amilasa y la lipasa. Si ven en este gráfico, la amilasa sube sus valores y a partir de las 24 horas prácticamente ya vuelve a ser normal, ¿sí? Entonces la amilasa es útil en los pacientes con cuadros agudos de menos de 24 horas porque después ya se elimina por la orina. Pasado las 24 horas se debería pedir amilasuria, o sea, amilasa en orina. En cambio, la lipasa, si ven en este gráfico, aumenta en las 6 horas, también como la amilasa, y persiste hasta las 96, inclusive hasta el sexto, séptimo día. Por eso, en los pacientes que ustedes van a evaluar muchas veces, pacientes que ingresan a la urgencia, que ya se automedicó, que se fue con el yuyero, que viene con el YEHAI, lo que corresponde muchas veces, después de 3 o 4 días, es solicitar la lipasa porque la amilasa ya va a ser normal, ¿sí? Y otra de las cosas, no, si llegan a hacer en estas horas de 6 o 12 horas, 24 horas, el diagnóstico de pancreatitis, ya no vuelvan a solicitar. Está muy, muy culturalizado de que el paciente se le diagnostica con pancreatitis, entra en sala en 48 horas, pedirle su amilasa y lipasa. No tiene sentido, no es de pronóstico, no tiene ningún valor positivo y es lógico que en esas horas estos valores desciendan por un proceso normal de lo que pueda producir el paciente. Entonces es un gasto innecesario que no ayuda en nada en el manejo del paciente. ¿Sí? Entonces, el famoso pedir amilasa y lipasa para control no sirve. Estos son algunos diagnósticos diferenciales que hay que tener en cuenta. El cólico biliar generalmente es más un dolor en epigastrio con irradiación a hipocondrio derecho y región interescapular o dorso derecho. La pancreatitis habíamos hablado en barra, pero más del lado izquierdo. La misma cosa el dolor biliar inflamatorio, en la colecistitis aguda es epigastrio e hipocondrio derecho. Pancreatitis aguda sigue estos trayectos, el dolor en barra, pero con predominio en epigastrio, hipocondrio izquierdo y dorso izquierdo. Apendicitis aguda, si estamos hablando de una variedad retrocecal, generalmente es que ustedes ya conocen la cronología de Murphy, pero más dolor en flanco derecho. Cólico renal, que puede ser del lado izquierdo, más en flanco, en los flancos, ya sea derecho o izquierdo, con irradiación central y no epigastrio. Y también tenemos pacientes con hernia hiatal, que produce más un dolor en epigastrio, con irradiación retroesternal siguiendo el trayecto esofágico, para tener en cuenta como diagnósticos diferenciales. Un paciente que sospechamos
y tenemos la duda diagnóstica o la sospecha diagnóstica de pancreatitis aguda, tenemos que pedirle un hemograma, perfil renal, calcio, gasometría, crisis sanguínea, perfil hepático, electrolito, glucemia, PCR cuantitativo, LH y calcitonina. Después vamos a ir viendo por qué esto. Aparte de la amilasa o lipasa, dependiendo del día de enfermedad del paciente. Esa es una cosa que tienen que tener en cuenta. En pancreatitis aguda hay dos términos que hay que manejar en forma estricta: día de internación y día de enfermedad. Generalmente el día de enfermedad no coincide con el día de internación, porque si un paciente hace 3 días empezó con sus dolores, significa que estamos en día 3 de enfermedad y va a ingresar con día 0 de internación. Entonces hay una diferencia y eso es importante tener en cuenta para el manejo. Aparte de eso, hay que pedirle una radiografía para ver lo que estábamos evaluando inicialmente y una ecografía abdominal superior. La radiografía también es importante porque podemos tener derrame pleural izquierdo, que es uno de los sitios en los cuales se ven los transudados por pancreatitis aguda. Bueno, esto es lo que yo estudié en su momento, en la cual también se reunieron un grupo de gente que hicieron una guía para tratar de limitar y achicar las terminologías que pudieran existir en pancreatitis. Esto fue un punto de inflexión muy importante. Se hizo en el año 92, pero muchos de esta terminología ya quedaban desfasadas y tenemos la revisión de la Atlanta modificada que vamos a ir viendo de a poquito. Siempre coloco porque me parece que para la historia es muy importante porque fue un punto de inflexión en el manejo de las pancreatitis. Acá, como vemos, en el mismo grupo, un working group, o sea, un grupo de trabajo, clasificación de la pancreatitis del 2012, revisión de la clasificación de Atlanta y definiciones por consenso internacional. En base a este trabajo que se hizo en el 92. Entonces, hicieron una revisión y quedamos que tenemos 4 conceptos que hay que manejar hoy en día. Estos más bien son de complicaciones locales de la pancreatitis. Antes de las 4 semanas, colección líquida peripancreática. Son líquidos que están alrededor del páncreas que pueden transformarse en un 4% en pseudoquiste pancreático. Y antes de las 4 semanas tenemos colecciones necróticas pancreáticas que con el tiempo se pueden transformar después de las 4 semanas el WOM, el Wall of Necrosis Pancreático, o necrosis encapsulada del páncreas según la terminología española. Este concepto quiero que graben bien, porque muchas veces uno escucha paciente en su día 17 de internación, diagnóstico pseudoquiste pancreático. Por concepto no puede ser, para eso se estableció en el 2012 un concepto bien claro. O es una colección líquida o es una colección necrótica. No puede ser antes de las 4 semanas esto. Después de las 4 semanas sí puede ser. Y lo otro que anteriormente, cuando yo me formé, cuando yo era estudiante, estábamos hablando, ¿qué estás operando? Un pseudoquiste pancreático. El pseudoquiste pancreático prácticamente desapareció, casi ya no existe. Lo que existen son las necrosis encapsuladas, el WOM. Y eso vamos a ir viendo ahora por qué estoy diciendo estas afirmaciones. Todo esto que le estoy diciendo no es ningún invento. Estos son conceptos bien claros y establecidos. ¿Sí? Acá estamos hablando. Colección líquida peripancreática. Generalmente son estériles. Se resuelven espontáneamente en el 96% de los casos. Por eso estoy hablando de que los pseudoquistes, que era la evolución de la colección líquida, casi desaparecieron. ¿Sí?
puede infectarse o convertirse en pseudoquiste. Generalmente en el contexto de una pancreatitis aguda edematosa es homogéneo, densidad líquida, sin componente sólido o prácticamente sin componente sólido. Generalmente es peripancreático y no tiene ninguna cápsula que lo esté envolviendo. Por eso se esperan las 4 semanas para que puedan encapsularse y formarse una nueva pared o pseudopared para poder hablar del concepto de pseudoquiste. Colección postnecrótica. Estamos hablando ya de una colección sólida, líquida, heterogénea, relacionada a una necrosis pancreática. El otro estábamos hablando de que era homogéneo, este ya es heterogéneo, y ya la densidad es líquido, sólido, ¿sí? Y generalmente en las fases tempranas también no presenta ninguna pared bien estructurada. La misma cosa que estábamos hablando. Necesita 4 semanas para pasar a la siguiente etapa, que es la necrosis pancreática encapsulada. Puede ser intra o extrapancreática. Pseudoquiste. Ustedes si miran esta imagen con la de colección líquida, son líquidos que no están encapsulados. Y acá vemos densidad líquida homogénea que tiene una pseudopared bien definida en la imagen, ¿sí? Ya es encapsulado de homogéneo, de densidad líquida bien circunscrita y que la maduración requiere 4 semanas. Por eso antes de las 4 semanas algún día no quiero escucharle a ninguno de ustedes que me esté hablando de pseudoquiste. ¿Sí? Y la misma cosa, la necrosis pancreática encapsulada o el Wall of Pancreatic Necrosis, el WOM, ¿sí? Estamos viendo una estructura con pared bien definida que tiene densidad líquida sólida, estamos viendo aquí, heterogéneo, ¿sí? Densidad líquido sólido, pared bien definida y que también requiere 4 semanas. Y esto, como le dije, las 4 semanas estamos hablando del día de enfermedad, no de internación, porque el paciente puede tener 3 semanas de internación, pero 1 semana ya de enfermedad más agregado. Y depende de esos días o esas semanas para poder determinar una conducta. Bueno, después apareció esta clasificación. Esta clasificación es, Petrot es un cirujano que se dedica exclusivamente al páncreas. En el 2010 publica una clasificación que se conoce como la clasificación de Petrot, en base a lo que son las complicaciones locales que vimos recientemente y el compromiso clínico sistémico del paciente, o sea, fallos orgánicos. En las primeras 72 horas, él clasifica en 2 grupos de pacientes. En pancreatitis aguda leve y pancreatitis aguda potencialmente grave. Esto en base a clínicas, ¿sí? La pancreatitis aguda leve no presenta ninguna falla orgánica ni signos de alarma. La pancreatitis aguda potencialmente grave, no significa gravedad todavía, tiene algunos fallos orgánicos o signos de alarma que vamos a ir viendo. Estos son los signos de alarma. Pacientes con obesidad, edad avanzada mayor a 60 años, defensa abdominal, que presenta derrame pleural por radiografía o por clínica, alteración de la conciencia, con PCR, que vimos que teníamos que solicitar al ingreso, mayor a 150 o elevación progresiva en 48 horas, hematocrito mayor a 44%, porque hace un secuestro de líquido y hace hemoconcentración, o por una procalcitonina mayor a 0,5, son pacientes con signo de alarma pancreática. Radiológicos, derrame pleural y líquido libre peritoneal por ecografía.
y algunas escalas pronósticas, como la de Marshall modificada y la de Baltasar de portomografía. Estos son signos de alarma. La presencia de uno de ellos determina que el paciente dentro de las 72 horas sea considerado potencialmente grave. Estos hablamos de los criterios de Marshall, que vemos la parte evalúa la parte respiratoria, renal y cardiovascular, tiene un puntaje y en base a un score de 2 puntos para arriba, habla de una disfunción orgánica, entonces también entra como signos de alarma. Y el otro concepto, aparte del signo de alarma, es el fallo orgánico, cardiovascular, respiratorio y renal. Cardiovascular, presión arterial sistólica menor a 90 o disminución en 40 milímetros de mercurio con signos de hipoperfusión tisular que controlamos con drenado capilar, venosis perifocal, ¿sí? Son signos que hay que tener en cuenta en la evaluación del paciente. Fallos respiratorios, vemos la mecánica respiratoria y la gasometría que solicitamos, ¿sí? Y el fallo renal agudo, que es aumento de la creatinina por encima de 2 o disminución del flujo urinario. Esto también son signos que hay que tener en cuenta para catalogar como potencialmente graves. Y a partir de ahí vamos a ir conociendo otra terminología que es importante: el fallo orgánico transitorio y el fallo orgánico persistente. Si el fallo orgánico es transitorio, la falla orgánica se resuelve en un lapso de 48 horas después de las medidas de resucitación o reanimación que se aplica al paciente. Y el fallo orgánico persistente es que a pesar de todas esas medidas de reanimación, el paciente sigue presentando fallos orgánicos a pesar de todas las medidas adecuadas que se han tomado. Esto, como le dije, en 2010, clasificación de la pancreatitis según Petrot y Windsor. Son dos personas que se dedican prácticamente a páncreas. Y ellos lo que hicieron es esto, para entender. Dentro de las 72 horas, pancreatitis potencialmente grave y leve. Y hay un grupo de pacientes que no se clasifica. Y está en rojo acá justamente porque son las pancreatitis agudas fulminantes. ¿Sí? Pacientes prácticamente que tan graves que ni llegan a la terapia y fallecen en la urgencia sin poder hacer mucho. ¿Sí? La pancreatitis aguda leve, como hablamos, sin falla orgánica, evoluciona a leve. No puede evolucionar a otro tipo de pancreatitis. ¿Sí? Y la pancreatitis aguda potencialmente grave evoluciona después de las 72 horas en leve, moderada, severa y crítica. ¿Por qué estamos hablando de un grupo de esto que puede pasar a leve? Porque habíamos hablado de pacientes que tienen signos de alarma. De repente un paciente con 82 años tiene pancreatitis aguda, de por sí dentro de las 72 horas entra dentro de la potencialmente grave por su edad, pero no tiene fallas orgánicas. Entonces, ese paciente pasó después de las 72 horas a leve. Y eso está relacionado con las fallas orgánicas. Ese paciente solamente entró porque tiene un signo de alarma, que puede ser la edad o puede ser la obesidad, pero no tiene ninguna falla orgánica. Entonces, ese paciente puede pasar a leve después de las 72 horas. Vamos a ir desarrollando esta clasificación después de las 72 horas, como clasificó Petrot. ¿Sí? Estamos hablando acá justamente, pancreatitis aguda leve. Como habíamos hablado, Petrot clasificó en base a complicaciones locales y a complicaciones sistémicas. La leve no tiene complicaciones pancreáticas y tampoco tiene fallo orgánico, a lo que estábamos hablando. ¿Sí? Las moderadas tiene una complicación pancreática, de lo que estábamos hablando anteriormente,
¿verdad? Que puede ser una colección líquida o puede ser una necrosis estéril del páncreas, o el paciente tiene fallo orgánico transitorio, lo que estábamos hablando, el paciente mejora después de las medidas de reanimación o de resucitación adecuado. Y acá apareció una terminología que manejó Petrov, que es la grave o crítica. La grave es, tiene una complicación pancreática infecciosa o tiene fallo orgánico persistente, ¿sí? Y la diferencia con la crítica es esta columna del medio, que la crítica tiene una complicación infectada y fallo persistente. Acá es o uno u otro, acá los dos. Esa es la diferencia entre la grave y la crítica. Prácticamente, si ustedes tienen en cuenta, sin complicación local estéril, complicación local infecciosa, sin fallo orgánico transitorio, fallo orgánico persistente, los dos últimos. Y la columna en medio, I, O, I. Entonces no es tan difícil de cierta forma manejar esto. Esto es un score que se utilizaba, que prácticamente el doctor Ransom publicó en el año, creo que 1978, mal no recuerdo. ¿Por qué pongo esto? Pongo porque es importante valorar el trabajo de la gente que hizo historia. Fue el primer cirujano o el primer médico que pensó que tenía que hacerse un criterio pronóstico de la pancreatitis. Hoy en día para mí ya es historia, pero es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque esta escala sirvió en aquel momento, pero hoy en día no es muy útil. ¿Por qué? Porque es muy estático, es una escala que se utiliza ingreso y después en las 48 horas recién se vuelve a hacer la segunda parte de la evaluación. Entonces hay un lapso de 48 horas prácticamente que el paciente puede evolucionar mal, en los que no se puede utilizar el score. Pero es importante tener en cuenta y conocer que existió este score y que fue el primero que habló de pronosticar la pancreatitis aguda. Esto también es una complicación, o sea, es una complicación para la vida del médico, ¿verdad? Que es la puntuación del Apache 2 que van a escuchar mucho. La puntuación del Apache 2 también después como a reemplazar el ransom es muy útil. ¿Por qué? Porque es dinámico. Uno puede hacer Apache 2 cada 6 horas, cada 4 horas, el tiempo que quiera. Pero también, como estamos hablando, hoy en día se tiene muy en cuenta la parte clínica global del paciente dentro de eso. ¿Esto yo sé de memoria? No, no sé de memoria todo esto siempre es con ayuda de memoria uno trabaja. Pero si fijamos que el Apache 2 no es tan difícil de hacer, ¿por qué? Porque los primeros 4 son los signos vitales, ¿sí? La temperatura, presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. Los siguientes 2, estamos hablando de la oxigenación del paciente. Hacemos a través de la gasometría arterial, el nivel de FiO2 y el nivel de pH arterial. Los siguientes 2, pedimos electrolitos en sangre, sodio y potasio. Y los últimos que tenemos es a través de un perfil renal y un hemograma, o sea, creatinina, hematocrito y leucocitosis. Entonces, con un hemograma, un perfil renal, electrolitos, gasometría, más los signos vitales, uno ya tiene la parte de la puntuación del Apache 2. ¿Sí? Y eso se hace un puntaje, se ve los valores que se tiene acá y se coloca en esta columna del A. A eso hay que sumarle la escala de Glasgow. La escala de Glasgow se hace el Glasgow que tiene 15 menos el Glasgow que tiene el paciente, si es 0 es 0. Acá tenemos una escala de la edad, o sea, una puntuación por la edad del paciente,
y alguna puntuación por enfermedades previas que pueden tener el paciente con pancreatitis aguda. Entonces, todo esto sumado hace el total de puntos del Apache 2. ¿Es útil? Sí, es muy útil. ¿Fácil de hacer? Sí. Práctico en cualquier hospital también. Entonces, les recomiendo que manejen esto. La revisión de Atlanta también hace una clasificación de la pancreatitis aguda en leve, moderada y severa. Allí no, a diferencia de Petrov, no agrega el crítico, pero al final es lo mismo, sin fallas orgánicas, sin complicaciones locales en la leve. En la moderada o tiene falla orgánica transitoria o tiene complicaciones locales sin fallas orgánicas, que son complicaciones locales estériles. Y en la severa, fallas orgánicas persistentes y con alguna complicación local. Prácticamente lo mismo. Lo que habíamos hablado, ¿por qué pedimos procalcitonina y proteína C reactiva cuantitativa? Porque son dos factores pronósticos, mayores a 0,5 y mayores a 150. Eso hay que solicitar al ingreso y a las 48 horas. Porque son valores elevados de eso, induce que el paciente pueda complicarse. La tomografía. Van a escuchar mucho los criterios de Baltasar, pero hoy en día lo que hay que tener en cuenta es el índice de severidad tomográfica, el IST, que también es el mismo Baltasar que hizo este criterio. Baltasar lo que hizo inicialmente fue haber establecido estas características del páncreas, del A, B, C, D, E, con una tomografía normal, o sea, una tomografía simple. Pero después con el tiempo le agregó que al páncreas hay que estudiarle con tomografía contrastada y ahí agregó el grado de necrosis. Entonces, el grado de necrosis más el grado de lesión del páncreas suman 10 puntos y ahí aparece el índice de severidad tomográfica. ¿Sí? Mayor o sea, hasta 3 y 4 es leve, es moderado y 7 para arriba es severo. Pero como hablamos, la imagen no tiene que tener en cuenta con la clínica, porque hay pacientes con necrosis con buena clínica y hay pacientes sin necrosis con mala clínica. Entonces, es un factor a tener en cuenta, pero no es concluyente. ¿En qué caso solicito tomografía en forma selectiva? Cuando tengo un paciente con duda diagnóstica, o sea, al ingreso dudo de sea pancreatitis, no es una clínica clara, el laboratorio no me aclara también, en esos casos solicito una tomografía para hacer el diagnóstico. Y pacientes con pancreatitis aguda leve o potencialmente grave que se estén deteriorando clínicamente progresivamente. En esos casos solicito una tomografía. Hoy en día la tomografía, ya sea para tener la clasificación de o la de Atlanta 92, es indicación absoluta en todos los pacientes a partir de las 72 horas, no antes. Estas indicaciones son antes porque tenemos duda diagnóstica o deterioros clínicos. Pero la indicación de tomografía es a partir de las 72 horas porque allí recién la necrosis está establecida. Bueno, hasta ahora estuvimos hablando de la clínica y de las imágenes. Entonces, nos quedaba la parte inicial del acrónimo PANCREAS, que es la perfusión, analgesia y nutrición. La perfusión se hace con solución Ringer. También está demostrado con eso, que la mejor solución o el mejor suero, como se suele decir habitualmente, es el Ringer. Y porque la pancreatitis produce un secuestro de líquido, hace un tercer espacio, entonces si uno no le hidrata bien, el paciente se descompensa. Y hay que tener el concepto, pancreatitis es igual a shot hipovolémico, y es más difícil compensar un paciente shotado que un paciente con sobrecarga.
Analgesia, se usa AINES y opiáceos. Cualquiera de los AINES. En pacientes renales se utiliza la dipirona con alguno de los opiáceos. Y esta cuestión de los opiáceos en un momento dado decía no usen morfina, no usen derivados de la morfina porque producen disfunción del esfínter de Oddi. Eso es la morfina es un analgésico barato y muy efectivo en algunos de estos pacientes que la única cosa que solicita es que se le calme el dolor. Sí, es muy útil. Cualquiera de los diclofenac, ketoprofeno, ketorolac, cualquiera de ellos se puede usar en los pacientes con dolores más leves. Y en los pacientes con mayores dolores se puede usar la morfina, el meperdol o el tramadol. Particularmente uso el meperdol, podemos conseguir y no genera tantas molestias gastrointestinales como por ejemplo el tramadol, que es el otro opioide sintético de la morfina. En cuanto a la nutrición, en las pancreatitis agudas leves, reposo gástrico, 24 a 48 horas, después de iniciar con una dieta líquida clara, ¿sí? Por recuperación, no hay un reposo gástrico transitorio. Y en las graves, pacientes que son catalogados como pancreatitis agudas graves o críticas, hay que hacer una nutrición enteral o nutrición parenteral precoz porque son pacientes con alto consumo de energía y bajo aporte calórico. Entonces, en estos pacientes hay que iniciar una nutrición precoz. Si el leve puede dejar de comer. El grave tiene que comer de alguna forma, o sea, recibir aporte nutricional de alguna forma. Lo ideal es la nutrición enteral. Realmente es la nutrición enteral, colocación de una zona nasogástrica o zona nasoyeyunal en cualquiera de ellos, con una zona nasogástrica ya es suficiente, y a partir de ahí se aporta el aporte nutricional que ve el paciente. ¿Por qué eso? Porque la nutrición enteral es lo más fisiológico de un paciente, hace que el trofismo intestinal se conserve, y al conservarse el trofismo intestinal hace también que todo lo que es la microbiota intestinal sea normal y sea más fácil de readecuar o normalizar la parte gastrointestinal. En algunos casos no es posible la nutrición enteral porque hay una intolerancia, hay una imposibilidad de obtener o realizar cualquiera de las vías para la realización de la nutrición enteral. Hay reagudización de los síntomas después de haber iniciado la nutrición enteral y hay una insuficiencia de nutrición enteral. En esos casos se plantea una nutrición mixta, la nutrición parenteral. Lo otro que habíamos hablado de la parte final ya, ¿sí? Estamos hablando de PANCR, ¿sí? Nos faltaba la E, que es la ERCP o la CEPRE, ¿sí? Entonces, la CEPRE en un momento dado, paciente con pancreatitis aguda grave se hacía, en mi época era eso, pero hoy en día, a través de la evidencia que llegó a un consenso de que solamente hay dos indicaciones de CEPRE. Uno, la CEPRE de urgencia solamente es cuando hay pancreatitis asociado a colangitis y se debe hacer la CEPRE dentro de las 24 horas de internación, sin pegar. ¿Eso por qué? Porque se ha demostrado que mejora el pronóstico de la enfermedad. Pasar las 24 horas es como si fuera que uno no le haya hecho el procedimiento. Por eso, la única indicación de urgencia de la colangiografía retrograda endoscópica es pancreatitis asociada a colangitis. Si uno tiene pancreatitis asociado a coleocolitiasis o probabilidad alta de coleocolitiasis, o sea, con ictericia obstructiva asociada, se hace una curva de bilirrubina y ve cómo se comporta los valores de la bilirrubina. Si hay una bilirrubinemia en esto, se hace una CEPRE programada para ver en qué momento uno puede operar.
Antibióticos. No se usa antibióticos profilácticos. Anteriormente decía páncreas aguda grave, colóquele los IPN o cualquier grupo de los antibióticos indicados para que no se infecte. Hoy en día está desfasado. Entonces, no se recomienda la profilaxis antibiótica, el famoso evitar que se infecte. Sí se inicia antibiótico terapia cuando hay indicación clínica de una necrosis infectada o alta sospecha de infección. Si tengo una alta sospecha de infección pancreática, ahí inicio antibiótico terapia. Si tengo una patología infecciosa asociada a también, por ejemplo, tengo una pancreatitis con una infección urinaria, tengo una pancreatitis con una neumonía pulmonar, en esos casos sí se indica antibiótico, pero como profilaxis para el páncreas, no. Y generalmente el grupo de antibióticos mejor, o sea, que mejor penetración tiene el páncreas ante la supuesta existencia de una barrera hematopancreática son los penens, el imipenem, el ertapenem, el meropenem y también la piperacilina tazobactam. Son los antibióticos que hay que utilizar, ¿sí? Si no se cuenta con esto, la mejor penetración son la ciprofloxacina y el metronidazol. Cirugía. Estamos hablando de pancreatitis aguda de origen biliar. En la pancreatitis aguda leve se recomienda la colecistectomía laparoscópica hoy en día, ¿sí? Con una colangiografía intraoperatoria en la misma internación. El paciente no puede ir de alta sin haberse operado en una pancreatitis aguda leve. Generalmente hoy en día se hace una colecistectomía precoz, o sea, el tercer o cuarto día ya se puede operar. Se debe hacer una colangiografía intraoperatoria y el paciente va al quinto o sexto día de internación, ya se va alta. La pancreatitis aguda grave es no tocar, ¿sí? Eso hay que esperar que pase 4 semanas posteriores al alta, un nuevo control tomográfico y a partir de ahí se evalúa si es la cirugía. ¿Por qué? Porque podemos estar hablando de necrosis pancreática reencapsulada. Entonces, en la misma cirugía se resuelve el problema vesicular y de la necrosis. Por eso, uno por una cuestión de concepto y otro por una cuestión de evolución, porque se ha visto que en este tipo de pacientes, cuando más se espera, mejor pronóstico y mejores resultados se tienen. Y en las pancreatitis aguda grave, como les dije, a partir de las 4 semanas del inicio de la pancreatitis potencialmente grave, si tenemos necrosis infectada con deterioro clínico, mala evolución clínica, puede haber isquemia intestinal o perforación de víscera hueca, puede haber síndrome compartimental y oclusión intestinal o estenosis biliar como consecuencia de la necrosis. Estas son las indicaciones de cirugía. Hay algunos que podemos esperar las 3 o 4 semanas, otros que no. El síndrome compartimental, por ejemplo, que abdomen abierto en forma de emergencia o si no, el paciente fallece. Para mostrarles, eso que queda dentro de la clase, pero es para que vean nomás. Todo lo que le dije no es ningún invento. Este es el consenso de la evidencia basada en, o sea, la guía basada en evidencia de lo que es el diagnóstico, el pronóstico, la imagen, la parte de fluidoterapia, como le dije, se hace con Ringer lactato. Cuidados intensivos, tienen que ser manejados los pacientes. Prevención de la parte de complicaciones, como hablamos, profilaxis antibiótico no está recomendado, soporte de nutrición en casos en que las indicaciones de nutrición enteral, parenteral, el manejo del tracto biliar, de la colangiografía, que la colangiografía está en casos de colangitis, indicaciones de la intervención de la necrosis pancreática, todo está establecido. El tiempo de la intervención de la necrosis pancreática, el tiempo de las estrategias de la intervención de la necrosis pancreática, el tiempo de la colecistectomía.
Todo eso que les traté de hablar está en este resumen. Y terminamos. Si tienen alguna duda. Yo tengo una duda, Doc, Sí, eh, pero es más con respecto a la fisiopatología. Lo siento si es que ya mencionaste. ¿Por qué se debería al ileus? O sea, ¿en dónde hay la obstrucción y cómo se debe esa obstrucción para que acumule el gas? realmente no es que hay una obstrucción mecánica. Lo que sucede es que la parte inflamatoria del páncreas, que generalmente es la cola, tiene contacto con una de las asas intestinales que están en el hipocondrio izquierdo o en flanco izquierdo. Entonces, hay un dogma que ustedes ya aprendieron. Toda serosa con algo inflamado se detiene. Entonces, lo que produce es que esa inflamación pancreática tiene contacto con una de las asas intestinales de esa zona, entonces produce una inflamación también de la serosa del asa intestinal, y esa serosa entonces produce una parálisis funcional del intestino, y por eso se busca lo que se llama el signo del asa centinela, como una acumulación de gas de una de las partes del intestino en hipocondrio izquierdo. Ese mecanismo de la función del hilos paralíticos a través de la pancreatitis aguda. ¿Se puede ver hasta 30% de los casos? Sí, se puede. ¿Estamos acostumbrados a pedir radiografía de abdomen? No, no estamos acostumbrados a pedir radiografía de abdomen. Actualmente el signo del asa centinela se ve en radiografías de abdomen de pie. Ángel, doctor, muchas gracias. Doctor, yo también tengo una consulta. Sí. ¿Cómo, no sé si ya dijiste, pero cómo sabes que la necrosis está infectada? ¿Por la clínica y laboratorio? Por la clínica del laboratorio, generalmente son pacientes con aumento de leucocitosis, aumento de PCR cuantitativa, aumento de procalcitonina. La procalcitonina, aparte del pronóstico, es un factor pronóstico de insomnio y de sepsis. Y son pacientes que generalmente tienen distensión abdominal y hacen fiebre en picos. Antes decían que hay que punzar la necrosis pancreática para buscar una forma de cultivo, pero se ha visto que el procedimiento empeoraba a los pacientes, pero es más bien por clínica. Clínica laboratorio y en algunos casos imagen. Ok, gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen, porque después de esto ya sean ustedes que ustedes se han con el paneo. Doctor, no sé si es muy... Mi pregunta me quedó muy claro. Hablamos de fallo orgánico persistente, específicamente cuáles son los parámetros que usamos o a qué nos referimos más bien en ese contexto. Es lo que les puse en la diapositiva. Estamos hablando de 3 órganos principalmente: renal, respiratorio y cardiológico. Y tiene sus parámetros para decir que están en falla orgánica, y si esos no se revierten en 48 horas, son persistentes o transitorios. Aquí, fallo orgánico: cardiovascular, respiratorio y renal. Eso está bien establecido. Son valores funcionales que hay que tener en cuenta. Si esto se revierte en 48 horas, transitorio; si se revierte de 72, es persistente. Entiendo. Gracias, doctor. ¿Otra pregunta? Doctor, dijiste que o sea, la explicación en cuanto al actuar en cada situación de la pancreatitis era en el caso, específicamente nos explicaste
en el caso que sea por una obstrucción, ¿verdad? En causa biliar. Y en caso de una No, pancreatitis, el manejo de la pancreatitis, como le dije, el manejo de la pancreatitis es clínico la primera semana. Y es biliar quirúrgico a partir de la segunda semana. Entonces, el manejo de la pancreatitis misma no difiere del causante, digamos. Es manejar la pancreatitis en forma global. Es la misma. ya, ok, entiendo. Gracias, doctor. La única cosa que ahí difiere es que si es de origen biliar, tiene que hacerse una colecistectomía una vez que se resuelva su cuadro, dependiendo si es grave o leve. Pero el manejo inicial es lo mismo. Si es, por ejemplo, de causa alcohólica y es una pancreatitis leve, Una vez que se resuelve el caso, el paciente se va a su casa sin una cirugía. muchas gracias. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, dejamos por acá terminado la clase. Si es que no tiene más ninguna pregunta. De mi Creo parte que ya no, no. doctor. Perfecto. Estamos entonces, un gusto haber compartido con ustedes. Un Muchas gusto, doctor. gracias, doctor. Muchísimas Un gusto. gracias.